Un saludo, amigas, amigos, y estamos de nuevo para pensar en voz alta juntas y juntos. Y vaya que le ha llovido en serio al gobierno mexicano en materia de derechos humanos en este último mes. Y cuando digo llovido no me refiero al huracán Patricia, sino a algo muchísimo más grave e inhumano, alejado totalmente de la naturaleza, de lo natural, sino construido desde las fuerzas del poder y del delito organizado. Empezando por el 6 de septiembre, cuando el equipo de expertos independientes de la CIDH entregó ese informe donde con toda claridad y rigor científico, como importante arma no violenta y de la resistencia civil, demostró las falacias, las mentiras, el engaño a la población, la complicidad y la impunidad de la versión oficial acerca de la ya famosa mentira histórica de la desaparición de los 43 estudiantes. Queda la tarea fundamental de rastrear todas las responsabilidades desde lo federal a lo municipal en todas las órdenes e información que se vertió desde el C4, desde el más alto nivel del Ejecutivo hasta el nivel municipal, y exigir justicia, verdad, reparación y sobre todo que aparezcan los 43. También importante fue el informe que entregó el 2 de octubre, fecha tan importante y simbólica para nuestro país, la Comisión Independiente de Derechos Humanos también, que visitó México durante toda la semana y donde se vio con claridad la grave crisis de derechos humanos que vive el país y una serie de recomendaciones importantes. Pocos días después, el 5 de octubre, llegó a México el señor Al-Hussein, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, y corroboró textual la grave y generalizada crisis de derechos humanos en el país. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil de muy diferente tipo entregaron un informe detallado de la situación de los derechos humanos, donde se habla desde el 2006 de más de 102.000 casos de homicidio en el país, cifra espeluznante, de los cuales 70% por ejecuciones extrajudiciales. Más de 25.000 casos de desapariciones en el país. Los grupos de víctimas y familiares hablan de 32.000. Más de 27 asesinatos y 8 desaparecidos de defensores de derechos humanos y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos. Y además, un flagelo impresionante en el nivel de los desplazamientos, con más de 300.000 personas desplazadas en el país por la violencia y la impunidad. Y como prueba de todo esto, como nos dice una de las madres heroicas de la lucha por la paz y la defensa de los derechos humanos en el país, Carmen Ramírez, de Fundec, de Coahuila, de los 342 casos, cito textual, en Coahuila, el gobierno no ha hallado ninguno. Lo mismo pueden decir las víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del Grupo Eslabones, del Grupo Enlaces de Víctimas. Es completa y total la inoperancia y la complicidad de la autoridad con el delito. También hubo en Washington el 20 de octubre pasado una reunión de una representación importante de organizaciones de derechos humanos del país con la Comisión Interamericana, donde se volvió a presentar el informe y se tomaron nuevos acuerdos y estuvo presente el gobierno mexicano. Y una de las conclusiones ante la magnitud de tamaña violencia fue que el caso de Iguala se trasladó de la CEIDO a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Era una de las demandas que los padres y madres plantearon al presidente Peña Nieto. Para rematar todo esto, hace muy pocos días, el 23 de octubre, un informe de Amnistía Internacional con el título paradigmático y muy claro: Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de la tortura en México. Catalogó la situación de la tortura, que se ha duplicado nada más del 2013 al 2014, como niveles catastróficos. No son palabras cualquiera, son palabras dichas con mucho cuidado y con mucha precisión técnica, y sabemos lo que quiere decir el tema catastrófico, no solo en los desastres naturales, sino en el tema de la violencia y la impunidad en México. Por eso, una vez más,
tenemos que dejar de mirar arriba, dejar de mirar al poder y al gobierno y asumir como sociedad civil el ya basta ante tamaña catástrofe. Demos un paréntesis de una buena noticia y también en el mismo contexto nacional de cómo está Morelos, el estado donde vivimos. Sobreabundan las quejas diario contra los abusos del mando único. A la vez, hace un par de días, 40 estudiantes de la Universidad del Estado fueron asaltados y emboscados en la carretera de Cuautla a Cuernavaca cuando venían de una excursión. Hace un día también una estudiante de la carrera de psicología está desaparecida cuando salía de su casa. O sea, en la vida cotidiana, en el tejido social, en salir de paseo, en ir de la casa a la universidad, en situaciones totalmente normales y coyunturales, el delito organizado está en sus niveles más altos de impunidad y de violencia en Morelos. Lo vemos incluso en palabras del ex fiscal general, Rodrigo Dorantes, quien fue despedido o renunció, según se quiera entender, y declaró en el momento en que renunció: tengo el temor fundado de que se atente en mi contra por parte del comisionado de Seguridad Pública de Morelos, el señor Alberto Capella. Imagínense, el ex fiscal temiendo al comisionado de Seguridad Pública y declarando en forma pública y abierta. Ese es el estado de las cosas en el que estamos en Morelos y también en el que se está de algún modo agrediendo a la propia universidad, que ha sido parte de una reserva moral importante, como debería multiplicarse en el país a través de la rectoría y las áreas que lo apoyan en esta tarea, organizando el Congreso de Pueblos en Morelos el 10 de octubre pasado, y ahora contra estudiantes ha habido toda esta serie de agresiones. Y me parece importante en la parte positiva y de esperanza, porque estamos en una lucha y tenemos que tener esperanza y más fuerza cada vez, que por fin un tribunal federal concedió la suspensión de plano al ejido de Anenecuilco y a otros 27 ejidos que tienen que ver con Ayala, Tlaltizapán, para proteger el río Cuautla frente al agua que se iba a extraer de este río para la termoeléctrica de Huesca, dejando en la completa indefensión y ruina a decenas de miles de hectáreas de cultivo y familias campesinas de esa zona. Se logró a partir de un campamento campesino instalado en la región de Ayala, a partir de protestas, de acciones legales, de solidaridad de muchos espacios ciudadanos, entre ellos también la universidad, y de la organización de los pueblos en Morelos. También creo que es importante, como escuchábamos hace poco en el Congreso de Pueblos, toda la lucha de la minera canadiense en Tetlama, toda la lucha de los pueblos por el agua en San Miguel, Santa Rosa 30, en toda la parte del manantial de Chihuahuita, contra la construcción de Casas Geo, Casas Ara, también la lucha del Frente Pro Defensa de Tepoztlán, en el sentido de la ampliación de la carretera, que va a arrasar toda una parte arqueológica, el Parque Nacional de Tepozteco y parte del Corredor Natural del Chichinauhzi. Entonces, en esta dinámica, tratemos cada vez más de meter nuestro cuerpo y nuestra reflexión para decir ya basta y dejar de cooperar con tamaña impunidad y violencia por parte de un Estado delictivo que nos gobierna. Un saludo y mucha fuerza en todo.